eh, la tasa de crecimiento promedio estaría dada por la media geométrica menos 1 por 100. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio que tenemos aquí en la presentación. Nos dice, el crecimiento de depósitos de $100 en una cuenta de ahorros. Ok, vamos a tener aquí de que nos vamos a colocar aquí el depósito. Depósito, lleva acento en la O, ¿verdad? Depósito. El depósito es de $100. Ok, entonces vamos a tener lo que es el año. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos la tasa de interés. Tenemos 7, 8, 10, 7, 8, 10, 12 y 18. Ahora bien, lo que tenemos aquí es que $100 se depositaron en una cuenta de ahorros, ¿verdad? Y en cada uno de estos años se le aplicó esta tasa de interés, 7, 8, 10, 12, 18. Y lo que nos piden es determinar cuál es la tasa promedio. ¿Cuál es la tasa promedio? Bueno, aquí tenemos una tasa de crecimiento, ¿verdad? Pero queremos saber de estas tasas que tenemos aquí, ¿cuál es el promedio? Les decía a ustedes de que no vamos a calcular el promedio simple de estas tasas que tenemos aquí, sino que vamos a calcular una tasa donde utilizamos lo que es la media geométrica. Y la tasa promedio va a estar dada por esta formulita que tenemos acá. Vamos a calcular en primer lugar lo que es la media geométrica. Para ello necesitamos determinar los valores de X, que son los factores de crecimiento. Para determinar los factores de crecimiento simplemente utilizamos esta fórmula, que va a ser igual a X, va a ser igual a 1 más la tasa sobre 100. Si la tasa es igual, aquí tenemos a 7, entonces X1, por ejemplo, factores de crecimiento, vamos a hacer aquí aparte. Ok, aquí vamos a tener factores de crecimiento. Ok. Vamos a tener X1 va a ser igual a lo que es 1 más la tasa que es 7 sobre 100 nos dice. Que esto de acá es igual aquí a 1.07. Si lo hace con la calculadora, ¿verdad? Es sencillo. Aquí vamos a colocar el factor. Vamos a tener 1.07. Para la siguiente, lo mismo. X2 sería 1 más la siguiente tasa, que es 8 sobre 100, que nos da 1.08. Y vamos a colocar aquí 1.08. Aquí sería 1.10, ¿verdad? X3, 1 más 10 sobre 100, igual a 1.10 o 1.1, que es lo mismo. Luego aquí 12. 1 más 12 sobre 100. Vamos a tener 1.12. Sabemos que la tasa es 7%, 8% o 0.07. Le sumamos 1, 1.07, 0.08 más 1, 1.08. Lo podemos hacer de manera directa, ¿verdad? Aquí sería 1.18, por ejemplo. Que sería X5, ¿verdad? 1 más 18 sobre 100. 1.18. ¿Sí?
Si ustedes se fijan, tenemos en este caso, ¿cuántos factores? Vamos a tener 5 factores. ¿Sí? 5 factores. Entonces, vamos a tener aquí de que n va a ser igual a 5. N igual a 5. Por lo tanto, la media geométrica va a ser igual. La media geométrica, que es igual a la enésima raíz, voy a copiar la fórmula otra vez, de cada uno de esos factores. Bueno, aquí se me olvidó colocarle 1, 2, 3, 4 y así. Hasta enésimo factor, ¿verdad? X4 y X5. Bueno, multiplicar. Lick, Hola. una pregunta. ¿En N ese 5 es por la cantidad de los años o es la suma de los factores de crecimiento? Son la cantidad de factores de crecimiento que tenemos aquí. ¿Verdad que Ah, tenemos 1, 2, 3, 4, 5? ah, El enésimo factor de crecimiento, ¿verdad? Que n es el último ya, enésimo, X5, digamos. Dependiendo de la cantidad de, ¿sí? Ahora sí, ¿verdad? gracias, Lick. Ok. Bueno, tenemos entonces 5 factores de crecimiento. Mg va a ser igual a la raíz quinta de X1, que es 1.07, por X2, que es, bueno, se le hubiera corrido un poquito más acá, ¿verdad? 1.08 por 1.10 por 1.12 por 1.18. Y esto nos va a dar igual a... ¿Cuánto le da la multiplicación a esta parte? Con la calculadora. ¿Alguien ahí que lo pueda calcular? Bueno, aquí lo tenemos. Lo voy a copiar. Está en la presentación. Nos queda la quinta raíz de 1.67, 99, 65. Ahora bien, esto va a ser igual, jóvenes. Como no tenemos raíz, la calculadora no tenemos raíz quinta y estamos utilizando una calculadora sencilla, ¿verdad? Entonces, lo pueden escribir ustedes de la siguiente forma. Elevado a la 1/5, por la ley de los exponentes, ¿verdad? 1.10. Y esto le queda 1.1093, ¿verdad? Y le dio. Ok, 1.10. ¿Cómo podemos efectuar aquí? Hay una tecla que tiene ahí, ¿verdad? Hay que elevar ahí. Una tecla que tiene una de elevar X a la Y. Pues entonces, de esa manera tenemos lo que es la medida geométrica. Disculpe, ¿el 1/5? ¿De dónde dijo que salía el 1? De aquí, ¿verdad? 1/5. Ah, ok, gracias. Es por la ley de los exponentes que vamos a expresar esta raíz, o esta raíz, sí, esta enésima raíz, que es raíz quinta, como 1/5, elevado a 1/5, que es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Solamente aquí expresada como raíz, aquí expresada como exponente, de forma exponencial. Bueno, y aquí con la calculadora. Copia este dato ahí, y después lo eleva, y tú buscas una tecla. La calculadora tiene una tecla que aparece como X a la Y o Y a la X. Otras tienen una tecla que le aparece esto así, que es de elevar. Bueno, solamente hay que colocarlo entre paréntesis, 1/5 aparte, ¿verdad? Cuando coloque esta tecla, después un paréntesis, 1/5. Bueno, entonces lo que tenemos es 1.1093, pero esta es la Eso, dale. media geométrica. Sí, la media geométrica nos da el promedio en sí de los factores, pero nosotros necesitamos la tasa promedio, ¿verdad? La tasa promedio, entonces hay que restarle 1 y multiplicarla por 100.
Lo podemos hacer directamente, aquí nos dice 10.93%, sin el 1. ¿Ah? Entonces la tasa promedio va a ser igual a lo que es a 1 menos 1.1093, siguiendo esta fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos la formulita. Este de acá. La medida geométrica menos 1%. Al revés lo estoy haciendo acá. La tasa promedio va a ser igual a la medida geométrica menos 1%. Y esto va a ser igual a 1.1093 menos 1%. ¿Y esto nos da cuánto? Lick, disculpe, creo que van la cámara que no se ve. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí, Gracias. 0.1093, Lick. 0.1093, ¿verdad? 0.1093, que es 10.93%, ¿verdad? Lo vamos a escribir aparte mejor porque... No. Licenciado, una consulta. Sí. Lo que está, bueno, el 1.679965 elevado al 1/5 me da 0.3359. No, hay un problema ahí de la... Copió mal el número, compañero. Sí, tiene que chequear ahí. Bueno. Entonces tenemos aquí de que, de nuevo, la tasa promedio va a ser igual a 0.1093, que es igual, lo multiplica por 100, ¿verdad? 10.93%. En otras palabras, el promedio en crecimiento, ¿verdad? Del dinero ahí fue 10.93%. Ok, ¿y para qué necesitamos nosotros este promedio? Nos puede servir para poder pronosticar cuál es el valor del dinero que tenemos ahorrado, por ejemplo, en años posteriores. En el ejercicio jóvenes nos dan a nosotros que, voy a anotar aquí, ahorrado al final del mes, ahorrado, simplemente multiplicar, ¿verdad? Teníamos que, comenzamos con $100. $100. Lo multiplicamos por 1.07, vamos a tener $107, ¿verdad? Esto es en dólares, perdón, dólares. Luego, ¿cuánto es 107 por 1.08? Vamos a tener lo que es 115.56. Bueno, después del siguiente año, como el 10%, lo multiplicamos por 1.10, vamos a tener este valor que se convierte en 127.12. Después lo multiplicamos por el siguiente, la siguiente tasa, que es 12%, o por 1.12, nos da 142.37. Son los valores que aparecen ahí. Y el siguiente valor, al final del quinto año, y tenemos al inicio ya ahorrado 142, pero en el quinto año hay una tasa del 18%, multiplicamos este valor por 1.18 y nos da 168. Es el valor que aparece ahí en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente multiplicamos el factor de las tasas por lo que tenemos ahorrado, así vamos a ir viendo cuánto tenemos. Ahora. Sí, disculpe, no le entendí muy bien a esa parte, me perdí. Si lo puedo volver a repetir, por favor. De inicio, ¿cuánto tiene usted ahorrado? $100. $100. Y le aplica una tasa del 7%, ¿sí? Si la tasa del 7% va a tener un factor de 1.07, ¿verdad?
Lo multiplica por 100, le va a dar 107. Miren lo que va a tener al final del año. Ah, ok, entonces el factor se multiplica el primero por $100. Exacto. Sí, es lo que tiene al inicio, ¿verdad? Después, al siguiente año, usted ya tiene 107. En siguiente año le aplica una tasa del 8% y quiere saber cuánto tiene ahorrado. Lo multiplica por el factor, que es 1.08, porque la tasa es del 8%, ¿verdad? Y le da 115.56. Al siguiente año lo multiplica por la tasa, por el factor de la tasa, que es 1.10, porque la tasa aplicada fue del 10%, y le da 127.12. Luego lo mismo, ¿verdad? Lo multiplica por los factores y va obteniendo lo que va teniendo lo que. Sí, gracias, Lito. Ahora les decía de que de estas tasas que se han aplicado cada uno de los años, el promedio de crecimiento de esas tasas es de 10.93. Es la forma correcta de calcular lo que es el promedio de crecimiento de una tasa. No es sumando las tasas y dividiendo la cantidad de tasas, sino que utilizamos lo que es la medida geométrica para obtener lo que es ese promedio. ¿Verdad? Es sencillo. Con la fórmula encontramos el valor de la medida geométrica y después le restamos 1, multiplicamos por 100. Lo podemos hacer inclusive mentalmente. Ahora, la tasa promedio es 10.93. Imagínense de que ustedes son los dueños de un negocio y usted, el salario inicial de su empleado es de $100 y usted le dio una tasa, un incremento, mejor dicho, el salario de 7%. Entonces, al final del año, él ya tiene ahorrado o ya gana esto. Miren. El segundo año, usted le da un incremento del 8% y después está ganando esto y así, ¿verdad? Va a ir aumentando su salario. Pero, ¿qué pasa después del quinto año? Digamos, el sexto, el séptimo. Si los datos que usted tiene solamente son 5 años, usted dice, tengo estos datos, pero quiero ver cuánto yo le puedo aumentar en los siguientes años. Porque usted está mirando de que le está aumentando así como que de manera un poquito, está aumentando la tasa. Entonces usted dice, mejor voy a considerar un promedio de la tasa. Calcula el promedio de la tasa utilizando lo que es la medida geométrica y le da 10.93. Entonces, utilice esta tasa para poder usted darle incremento en los siguientes años. Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta, ¿cuál será el ahorro en el año 6 y 7? ¿Cuánto tendrá ahorrado en el año 6 y 7? Entonces, considerando la tasa promedio. Bueno, entonces es sencillo. Usted coloca aquí el año 6 y 7. La tasa que va a utilizar es la tasa promedio. ¿Sí? Y el factor, entonces, sería 1.1093, le suma 1, ¿verdad? Este es, si ustedes miran aquí, simplemente imaginen que tenga 0.1093. Le suma 1, 1.1093. O lo calcula así como lo calculamos, ¿verdad? Dividiendo por 100 y le suma 1, le da 1.1093. Ok, luego, lo que es ahorrado, usted se fija que tiene a final del quinto año $168. Entonces, al final del sexto año, como usted le aplicó en el sexto año, le aplicó una tasa de 10.93, que es la tasa promedio, ¿verdad? Utilizando un factor de 1.1093, multiplica esos 600 por 1.1093, ¿cuánto tendría?
$600 que tiene al final del quinto año, 168, perdón. 168 Sería 186.36. por 1.10. ¿Cuánto es? 100. 186.36. Ok, entonces sería 186.36. Luego también en el año 7, lo mismo, ¿verdad? Ya tiene ahorrado 186.36, lo multiplica por la tasa promedio, por el factor 1.1093. ¿Y le da cuánto? 206.72. Ok, 206. Porque de esa manera podemos nosotros pronosticar, por ejemplo, valores. Si queremos considerar, digamos, una tasa promedio, ¿verdad? Bueno, este es el caso de que tengamos tasas de incrementos. No solamente hablaríamos de tasas de interés, también podemos hablar de tasas de crecimiento poblacional, por ejemplo, de crecimiento en los ingresos. Siempre que tengamos una serie de tasas jóvenes, podemos utilizar lo que es la media geométrica para calcular el promedio de dichas tasas, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a entrar a otro tema, siempre con las medidas de tendencia central. Colocar este aquí para que no sea hojita volante ahí, estar arreglando todas estas hojas. Ok, entonces vamos a entrar al otro tema, jóvenes, que sería la mediana, ya miramos, pero para datos no agrupados. Para datos no agrupados. Sí, decíamos que la posición de la mediana era n más 1 sobre 2, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo para recordarle un poquito. Tenemos nosotros que la mediana, digamos, en el caso de que tengamos datos impares, cae exactamente en el centro el valor, ¿verdad? En la posición 4. Pero si tenemos datos pares, entonces no vamos a caer, pues la mediana no cae en un valor exacto, ¿verdad? Sino de que cae entre dos valores. Por ejemplo, aquí tenemos datos pares, tenemos 8 datos. Entonces, el centro prácticamente quedaría en 4.5. ¿Verdad? Según la fórmula, la posición sería n más 1 sobre 2, sería 8 más 1, entre 2, ¿verdad? Y esto nos quedaría a nosotros como 4.5, que es la posición. En otras palabras, vamos a contar las 4 posiciones, 3 posiciones, la cuarta posición. 4.5, entonces queda aquí, ¿verdad? Entre 4 y 5. Lo que se hace entonces es tomar esos dos valores medios, 43 y 35, y dividirlo por 2. De esa manera nosotros vamos a tener lo que es el valor de la mediana. Ok. 43 más 35 nos daría ¿cuánto? 78, ¿verdad? Entre 2 nos quedaría 39, que sería el valor que nos aparece acá. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos datos pares? Datos agrupados, perdón. En el caso de datos agrupados, voy a borrar esto de acá. Tenemos la fórmula, que es la que aparece en la presentación. Lo primero que hay que determinar es de la clase que vamos a tener, cuál es la clase mediana. Bueno, la fórmula es m con el chonquito en la parte superior va a ser igual a n más 1 sobre 2 menos f más 1 sobre fm por w más lm, donde m es la mediana de la muestra
N es el número total de elementos de la distribución. F es la suma de las frecuencias de la clase hasta, pero sin incluir, la clase de la mediana. F, M es la frecuencia de la clase mediana y W el ancho de intervalo de la clase. Ok, entonces la F mayúscula son frecuencias acumuladas. Acuérdense que cuando nosotros estamos sumando frecuencias, hablamos de frecuencias acumuladas. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a anotar la formulita. Vamos a hablar de lo que es la mediana. Mediana para datos agrupados. Ya todos tenemos claro lo que es un dato agrupado, ¿verdad? Que son cuando los datos los expresamos en grupos, o intervalos, o en clases, que es lo mismo. Entonces la mediana va a ser igual a lo que es n más 1 sobre 2 menos f más 1, todo esto dividido por fm, que multiplica a w más lm. Y bueno, lo que nos interesa, n ya sabemos que es el número total de los elementos, ¿verdad? N. Bueno, f si nos interesa saber qué es. F es la frecuencia acumulada, previo, ¿sí? A la clase mediana. Ok. W ya vemos que es ancho, LM es el límite inferior de la clase mediana. Y FM es la frecuencia de la clase mediana. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, estoy acá. Bueno. Por ejemplo, supongamos, jóvenes, de que tengamos las siguientes clases. De 10 a 20. De 10 a 20. Vamos a hacerlo con 19.9, pongámosle, para que no... Ay, mira, tan bonito esto aquí va. 19 es esto. De 19. Voy a hacer aparte mejor. Digamos que tengamos la clase de 10 a 19.9. Después de 20 a 29.9. 30 a 39.9. 40 a 49.9. 50 a 59.9. Como que tengamos a 5 clases. Y que tengamos por frecuencia 4, 8, 7, 2, 5.
Ok. Y nos preguntan cuál es la mediana. ¿Cuál es la mediana de los datos? Bueno, en primer lugar, jóvenes, lo que miramos ahí es que tenemos datos agrupados, ¿verdad? Las frecuencias las podemos sumar para determinar lo que es el valor de n. 4 más 8 son 12, más 7 son 19, 2, 21 y 5, 26. Datos, ¿verdad? 4 y 8. 4 y 8, 12. Más 7, 19, 21, 26. Ahí está bien. Ahora bien, según la definición de la mediana, la mediana es el valor que divide a un conjunto de datos en dos partes iguales. En otras palabras, la mediana corresponde al 50% de los datos. Queda exactamente en el centro de la distribución de los datos. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es dividir esa cantidad de datos entre dos. Tenemos que, podemos utilizar la posición de la mediana. De la mediana, dividiendo la cantidad de datos n entre 2. Y esto va a ser igual a 26, no entre n y 1, n más 1 sobre 2, no que entre 2. 26 sobre 2 igual a 13. Ok, entonces, en el 13º dato nosotros tenemos el valor de la mediana. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a determinar lo que es la frecuencia acumulada hasta llegar a la clase o al intervalo que contenga el dato número 13. Ok, entonces aquí vamos a tener 4 datos. Necesitamos llegar al 13º dato porque ahí vamos a tener la mediana. Sumamos estos 8, vamos a tener, esta es la frecuencia acumulada, ¿verdad? 4 más 8 nos queda 12. Miren que aquí llegamos 12. ¿Sí? 12. Después sumamos estos 7, pero todavía no hemos llegado hasta ¿dónde? Hasta 13, miren. Si hubiese sido aquí 12, la clase mediana o el grupo o el intervalo que contiene a la mediana sería este de acá. O sea, la mediana estaría entre 20 y 29.9. Porque ahí tendríamos ya la mitad de los datos, ¿verdad? 12 datos. Pero aquí nos dice que la mitad de los datos son 13. ¿Sí? La mitad de los datos son 13. Entonces, necesitamos seguir contando. Aquí tenemos 4 datos. Le sumamos estos 8 datos, tenemos 12. Le sumamos estos 7, tendríamos 19 datos. Ya tenemos estos 19 datos que contienen a los 13 datos. Miren, quiere decir de que la clase mediana o el intervalo de datos que contiene a la mediana es esta, de acá. ¿Verdad? La mediana se encuentra en este intervalo. ¿Por qué? Porque en este intervalo nosotros tenemos el dato número ¿qué? 13. Aquí no lo tenemos. En este de aquí no lo tenemos porque hasta aquí hemos acumulado ¿cuántos datos? 12 datos. Necesitamos continuar. Sumamos estos 7 de acá, ya tenemos 19. Quiere decir que ya hemos acumulado aquí, desde el inicio, ¿cuánto? 19 datos. 19 datos. 4 que tenemos el primer intervalo, 8 datos que tenemos en el segundo intervalo y 7 datos que tenemos en el tercer intervalo. Hemos acumulado 19 datos. Y el dato número 13 representa la mediana. ¿Dónde está ubicado el dato número 13? No está ubicado acá, porque aquí tenemos acumulado hasta 12 datos. Está ubicado acá, ¿verdad? Porque aquí tenemos ya acumulados 19 datos. Entonces, a la clase que contiene a la mediana le llamamos clase mediana, ¿verdad? Entonces, la clase mediana sería esta. Clase mediana.
Bueno, lo podemos colocar aquí aparte. Clase mediana. Entre 30 y 39.9. ¿Eh? Clase mediana. Ok, ahora, definiendo la clase mediana que contiene el dato central, vamos a utilizar la formulita para poder determinar el valor de la mediana. Ok, entonces, estos datos que tenemos aquí, estas letras que tenemos aquí las vamos a especificar o le vamos a dar los valores. Ok, entonces, voy a volver a copiar lo que es la formulita. Mejor. Ok. N es la cantidad de datos, ¿verdad? N es igual a la sumatoria de la frecuencia, que es 26. Más 1 nos dice. Dividido por 2. Menos. Esta F es la frecuencia acumulada previo a la clase mediana. Nos vamos a la frecuencia acumulada previo a la clase mediana. Previo a la clase mediana. La clase mediana es esta. Y la frecuencia acumulada previo a esta clase mediana sería esta. ¿Miren? ¿Sí? Previo a la clase mediana. Previo, la frecuencia acumulada previo a la clase mediana. Sería 12. Esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana. ¿Verdad? De esta clase vamos a tener 19. Podemos sumar aquí, que no la necesitamos. 19 más 2, 21. Esto no lo necesitamos. 26 datos, miren. Ok, entonces, cada clase tiene su frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada previo a la clase mediana, previo a la clase sería 12, ¿verdad? Previo a esto. Entonces, F sería igual a 12. Vamos a tener aquí que F, como ustedes ya lo van a tomar de aquí, no hay problema. Vamos a tener aquí entonces de que es menos, bueno, todo esto de aquí va a estar entre dividido, ¿verdad? Ok, menos F, que es 12, entre paréntesis, ¿verdad? Más 1. Todo esto dividido por la frecuencia de la clase mediana. No la frecuencia acumulada, sino que la frecuencia absoluta. ¿Verdad? En este caso sería este de acá. De la clase mediana, la frecuencia es esta. Esta sería FM. En este caso sería ¿cuánto? 7. Por W, lo que es el ancho, lo podemos tomar de la diferencia aquí, es 10. W es igual a 10, ¿verdad? W, ancho. Ok. Bueno. Y W10 más LM, donde LM es, me están viendo bien aquí, yo no me miro tanto. Voy a quitar lo que es la presentación mejor, porque no puedo verme bien aquí. Está mejor con la presentación. Bueno, y tenemos aquí que LM es el límite inferior de la clase mediana.
Límite inferior de la clase mediana. Límite inferior de la clase mediana es 30, ¿eh? LM, ¿verdad? Límite inferior de la clase mediana, que es este límite inferior. Luego hay que hacer, ¿verdad?, lo que es la operación para determinar lo que es el valor de la mediana. La operación aquí sería, jóvenes, voy a continuar en la otra página. Nos quedaría 26 más 1 entre 2, nos quedaría 27 entre 2 a 13.5. Menos 12 más 1, 13, menos 13. Todo dividido por 7. Y todo esto dividido multiplicado por 10 más 30. 13 menos 0.5 menos 3 nos queda 0.5 sobre 7 por 10 más 30. Y esto va a ser igual 0.5 por 10 nos queda a 5, ¿verdad? Que la mitad de 10, 5 séptimos. Nos queda 5 séptimos, ¿verdad? Más 30. ¿Y esto nos da cuánto? 30 puntos y algo. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver si alguien escribió acá. 30.71. ¿Cuánto? 30.71. Sí. Okay. Y este es el valor de la mediana, 30.71. Ok, una forma para verificar de que el valor está correcto es, ese valor debe estar en este intervalo, ¿verdad? Entre 30 y 39.9. Puede ser inclusive 30, ¿verdad? O 39.9. Entonces, sí, en efecto, 30.71 está aquí, ¿verdad? Y acuérdense que el valor de la mediana, la posición de la mediana era el dato número 13. Quiere decirte que está bien cercano posiblemente a 30. ¿Verdad? Porque después de 12, si el siguiente valor que era el valor número 13, ¿verdad? Posiblemente está bien cercano a 30, más que a 39.9. Tal vez el dato número 18, 17 está más cerca a 39, que son los últimos datos del intervalo, ¿va? Ok, jóvenes. De esa manera nosotros determinamos lo que es el valor de la mediana para datos agrupados. Necesitamos lo que son las clases, las frecuencias, necesitamos las frecuencias acumuladas y luego definir cada una de las variables de la fórmula. N es la cantidad total de datos, que es 26. F mayúscula, que es la frecuencia acumulada previo a la clase mediana. FM, que es la frecuencia de la clase mediana, la frecuencia absoluta. W, que es el ancho, que todos ya vemos que es 10. Y LM, que representa el límite inferior, ¿verdad? Que en este caso tenemos que es ¿cuánto? 30. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Se puede sustituir, ¿verdad? Cada uno de esos valores en la fórmula para determinar el valor de la mediana. Es el dato central del conjunto de datos. Ahora vamos a otro. Yo les voy a compartir estas hojas. Vamos a otro tema, siempre con la medida de tendencia central. Que la moda. Bueno, la moda es el dato que más se repite. ¿Sí? El dato que más se repite dentro de un conjunto de datos.
una pregunta. Pasa la lista. Quiero hacer una ahorita, jóvenes. Ya a las... Están 6:50. Sí, no, vamos a pasar lista mañana, es por la hora ya. Vamos a continuar mañana, jóvenes, con lo que es la clase. Mañana ya vamos a pasar lista en la primera hora. Para que me hubieran acordado un poco más temprano. Pero bueno, como estamos concentrados en la clase. Bueno, jóvenes, les deseo buenas noches, cuídense. Continuamos el día de mañana. Gracias, Lick. Buenas Una noches. consulta, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Hola. Sí, perdone, una consulta. Sí. Ayer me conecté 5 minutos tarde y quería saber lo de los links que compartió de unos laboratorios. Eso está ¿Qué es en lo que el tendría? laboratorio. Está en el laboratorio en el portal. ¿Perdón? Está en el